Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, amigos y todos aquellos que nos escuchan en su plataforma favorita de podcast. Estamos acá una vez más en otro episodio de Comentarios de la Prédica, donde comentamos y compartimos sobre la palabra que el Espíritu Santo nos trae domingo a domingo por medio de invitados, por medio de hermanos de la iglesia y también por medio de nuestra pastora. Mi nombre es Edwin Hernández y hoy una vez más estamos acompañados con nuestra hermana Ana Blanco. ¿Cómo está, hermana Ana? Dios te bendiga, Edwin. Pues muy contenta de estar otra vez más aquí para poder compartir, como tú decías, de la palabra, para poder comentar, tener este privilegio de volver a compartir la palabra, volver a recordarla, porque sé que va a ser de mucha bendición. Va a ser de mucha, y fue de mucha bendición, Así ¿verdad? es. Y la pregunta es, ¿ya escribiste tu visión? Ya comenzamos, La ya visión vamos. para el año, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Y este domingo la palabra fue una continuación de lo que aprendimos el domingo pasado, que fue escribe la visión. Pero esta semana es aprendamos más de la visión. Es decir, que el Espíritu Santo dijo, no he terminado. No lo suelto todavía. Todavía no, les dije que lo apunten, pero ahora quiero que entiendan realmente lo que significa la visión y la visión que quiero que ustedes tengan, La ¿verdad? visión de un cristiano, básicamente. Sí, la visión de un cristiano, porque todos tenemos visiones. La gente del mundo tiene visiones, pero lo lleva a la perdición, ¿no? Porque no está respaldado por la voluntad de Dios, sino Así por su es. propia voluntad. Entonces nuestra pastora comenzaba compartiendo en Proverbios 29:18 y nos dice, hermana Ana, Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. donde en otras palabras, donde no hay dirección divina, no hay orden, ¿verdad? Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, donde no hay una revelación, donde no hay voz de parte de Dios, el pueblo ¿qué hace? Está desenfrenado. Hace desenfrenado, hace lo que ellos quieren, ¿verdad? Y creo que uno de los ejemplos que se me venía a mente cuando mi pastora comenzaba era el pueblo de Israel cuando Moisés subió a recibir las leyes, ellos quedaron abajo. ¿Y qué hicieron ellos? Como 40 días no escucharon nada de Moisés ni de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Se Ah, hicieron, pues como que ya se fueron, se hagamos hicieron nosotros y idólatras, se desenfrenaron, buscaron ¿verdad? otros dioses y se apartaron. Se apartaron. Y también dice, donde no hay visión, el pueblo perece, ¿verdad? Entonces, donde no hay dirección divina, no hay orden. Y donde no hay visión del pueblo, donde no hay visión, el pueblo perece, ¿verdad? Dios siempre quiere establecer visiones, estatutos en nuestra vida, ¿verdad? En qué cumplir. Él siempre nos quiere hablar de una manera o la otra en cada detalle de nuestra vida, ¿verdad? Y también nos dice más, el que guarda la ley es bienaventurado, es decir, que es bendecido. En otras palabras, el que realmente escucha y sigue lo que el Espíritu le dice, es bendecido, ¿verdad? Porque Porque estamos siendo guiados, estamos siguiendo la guianza que Dios nos está dando. están siguiendo la guianza de Dios y también porque se están sometiendo Así a la es. guianza de Dios, Ajá. ¿verdad? Porque creo que eso es lo más importante, someternos a su guianza, someternos a su visión, porque humanamente siempre queremos hacer lo nuestro. Es que a mí me parece esto, es de que yo quiero que sea así y creo que muchas veces nosotros hemos dicho eso, ¿verdad? Siempre queremos poner nuestra voluntad porque nos cuesta someternos, como les decía, y nos cuesta obedecer. Así que siempre queremos hacer nuestra voluntad y zafarnos un poco de lo que Dios diga. Mas la palabra es concreta y dice que es bienaventurado, es bendecido la persona que hace eso, que sigue la ley de Dios. El que sigue, la guarda y la pone en obra, ¿verdad? Y de ahí nuestra pastora una vez más dio la explicación de qué es una visión, por lo que tal vez se les olvidó de una semana a la otra, pero el significado es una comunicación divina a través de un sueño, una revelación o una profecía. En otras palabras, es algo que el Espíritu mismo te revela, ¿verdad? Te habla a ti personalmente en una voz audible o tal vez por un sueño, una visión. Y la semana pasada vimos ejemplos en cómo diferentes personas recibieron visiones, ¿verdad? Sí. Vimos el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Moisés, ¿verdad? De Noé Y de todo. Noé y de otras personas, ¿verdad? Pero acá ya queremos centrar más en específico en la palabra, ¿verdad? En qué es lo que significa
aprender más de la visión. En otras palabras, apreciar más la voluntad de Dios, ¿verdad? Su visión que Él tiene para nosotros. Y otro significado que le podemos dar a eso, a la visión, es uno muy importante, que es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. O sea, es que siempre esté de acuerdo nuestra visión con el de Dios, ver las cosas de la manera que Dios lo mira. Y como dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así que es básicamente la visión de Dios en mí. Eso es lo que es visión, lo que Dios está viendo, lo que Dios tiene planeado para mi vida, para mí como creyente, para mí como persona. Eso es lo que yo tengo que poner en mi corazón. Eso es una visión. Esa es una visión. Y ahí lo explicaste bien claro, ¿verdad? Es ver las cosas del punto de cómo Dios las ve. Y eso nos lleva al otro significado, donde estamos ya entrando a la palabra, que es poner en el corazón, es decir, en nuestro corazón, lo que Dios tiene en el suyo. Eso es también ver la perspectiva de Dios, es poner lo que está en el corazón de Él en el nuestro. Y si hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está en el corazón de Dios? Creo que muchos sabemos la respuesta. ¿Y qué es eso? El perdido. El perdido. Las almas, ¿verdad? El propósito por el cual Él mandó a Cristo a esta tierra fue ¿por quién? Por nosotros, por los pecadores. Los pecadores, las almas perdidas. Donde eso es lo que está en el corazón de Dios, los perdidos. Y eso es lo que debe estar en el corazón nuestro como creyentes. Así es. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Yo creo que como creyentes a veces tenemos otras visiones, es decir, dejamos de lado, siendo aún cristianos, dejamos un poco de lado la visión de Dios. Y me gustó muchísimo esta parte, me tocó mucho cuando mi pastora lo estaba diciendo, porque el cristiano es el que tiene esta visión, y como cristianos, como hijos de Dios, Él nos dejó a nosotros esta tarea. Él nos sembró en nuestro corazón su visión del perdido. Y lo dice, nos lo dejó escritos en Marcos 28:19. Dice, Mateo, por tanto, 28:19. Mateo 28:19, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Fueron sus últimas palabras antes de irse de acá de la tierra. Sí. Fue sus últimas palabras. Y esto les digo, vayan y hagan discípulos. En otras palabras, nos dio una comisión en que cumplir un mandato, en que cumplir lo que estaba en su corazón. Pero nosotros, como tú decías, tenemos otras visiones. Estamos entretenidos en otras cosas, diciendo, ahorita como que no tengo tiempo para eso, déjame que yo haga lo mío, ¿verdad? Quiero yo crecer, ¿verdad? Quiero yo concentrarme en yo mismo y dejar a los otros, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nuestro corazón esté en las almas. Así que es. Todo lo que hagamos acá en esta tierra sea rodeado alrededor de las almas. Así es. Y más adelante la palabra dice, si tengo un trabajo, que sea para ganar las almas. Si quiero un estudio, que sea para ganar las almas, ¿verdad? Entonces en eso debe ser nuestro pensar principal, ¿verdad? Nuestro propósito principal acá en la tierra. El tener en nuestro corazón la visión de Dios, lo que Dios tiene, es hacer que de nosotros todo lo que gire sea en torno a eso, a ganar almas, porque esa es nuestra mayor misión en este mundo. Como cristianos somos embajadores, eso es lo que vinimos a hacer. Sí. Es para lo que Dios nos ha puesto, para ganar las almas. Y la cosa es que la salvación que nosotros recibimos no solo es para nosotros quedarnos con esa salvación. Y creo que nuestra pastora lo mencionaba la semana pasada, de que muchos están en sus casas esperando, ¿verdad? Esperando que venga Cristo, pero ¿y los de afuera qué? ¿Quién les va a predicar a ellos? Hay una parte en la Biblia que dice, ¿quién les hablará a ellos, verdad? Si somos nosotros, pero nosotros muchas veces nos concentramos en nuestra propia salvación, preocuparme que yo esté bien, no voy a hablarle a eso porque no quiero contaminarme con él, cuando nosotros debemos de acercarnos y
compartir el evangelio, ¿verdad? Con nuestro testimonio, con actos, ¿verdad? Hablándole directamente de Cristo, ¿verdad? Persiguiendo, como decía mi pastora, que la perseguían a ella, persiguiendo, diciéndole Jesús te ama, orando por ellos, porque a veces más allá de lo que podamos hacer, una oración o un gesto les toca mucho, y eso es nuestra vida, debe girar en torno a eso. Sí, y eso debe ser, y nuestros vecinos, es decirlo así, nos deben de conocer como personas de Cristo, ¿verdad? De que ellos ven y dicen, ese no me le acerco porque cada vez que le hablo me invita a la iglesia. Pero lamentablemente no muchos de nuestros vecinos dicen eso. Muchos dicen, ese solo lo veo que sale los domingos y regresa, pero ni me dice el hola ni el bye, encierra su portón y ahí no los vemos más. En vez de hablarle al vecino, decirle, vecino, ¿cómo está? Así Cristo es. lo ama y esto y lo otro. Entonces, en todo debe ser nuestro principal meta, ganar las almas, ¿verdad? Es nuestra visión divina, nuestra visión espiritual de parte de Dios para nosotros, ganar las almas, ¿verdad? Eso es lo que debe estar La prioridad, la prioridad como es básicamente nuestra única misión, porque esa es la que nos da la vida eterna. la vida eterna, claro. Y también muchos decimos, pero nuestra visión principal es alabar a Dios, claro. Pero ¿cómo alabamos a Dios? Exacto. Ganando las almas. Ganando. La alabanza a Dios no solo es con música e instrumentos, Sí. sino es también, dice la Con palabra, con la obediencia. actitud de nuestro corazón, Así con las es. obras de servicios que hacemos, la obediencia a Dios. Es la alabanza pura y sincera que viene de parte de nosotros. Obedecer su mandato, al obedecer lo que Él nos dijo, lo estamos alabando. Entonces, claro, nuestra meta principal acá es ganar las almas. Desde el principio la Biblia se basa en eso, en ganar las almas, ¿verdad? De traer al perdido a la salvación. Así es. Dios mandó a su único hijo por eso. Y mi pastora lo menciona que desde que entró el pecado en el mundo, el mayor enfoque de Dios ha sido salvar las almas, salvarlas, redimirlas de ese pecado, y mandó a Jesús con ese propósito. Si Dios mismo sacrificó a su hijo por salvarnos a nosotros, ahora nosotros en gratitud, en amor, en obediencia a Dios, eso tenemos que hacer, porque esa es su mayor prioridad, esa es la prioridad de Dios, eso es lo que está en su corazón, las almas perdidas, y así es como debe estar nuestro corazón, lleno, deseoso de traer esas almas a Cristo. A Cristo. Amén. Y después nuestra pastora seguía diciendo, ¿cómo yo puedo recibir esta visión espiritual, ¿verdad? Esa visión que viene de parte de Dios. Porque la única manera que podemos entender la visión de Dios, que es ganar almas, nosotros también tenemos que experimentar lo mismo de lo que vamos a predicarles a ellos. Y eso es que la salvación y la revelación que viene de parte de Dios. Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Verdad? Entonces, para nosotros poder tener esa visión espiritual de parte de Dios, necesitamos tener nosotros la salvación. Así es, tener ¿Verdad? un encuentro primero con Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Lo que no tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo tuve un encuentro con Cristo, que realmente me arrepentí de mis pecados y comencé una nueva vida en Él, yo debo de estar Gozoso, deseoso de compartir y de eso que con los otro demás. tenga la misma Así experiencia es. que yo tuve, ¿verdad? Es decirle, fíjate que yo estaba en esto, pero un hermano vino, me habló y ahora tengo gozo. Yo quiero lo mismo para ti, ¿verdad? Eso Sí. es lo que debe de ser. Y la iglesia primitiva entendió eso pero muy importante, ¿verdad? Cuando ellos tuvieron un impacto porque aunque ellos no tenían tantos recursos como lo tenemos ahorita, nosotros queremos evangelizar, podemos ir en línea y encontramos folletos. Sí. Puedo venir a la iglesia o cualquier iglesia y hay folletos para evangelizar. Ellos no tenían eso, ellos solo iban afuera y que les lo escucharan. Nosotros tenemos todo, las redes sociales que podemos usar, por el trabajo, las escuelas, todas estas cosas, todos estos recursos para hacer un impacto. Y lo que impactaba más en ellos era la convicción que había en ellos, porque
tener un encuentro con Dios es como encontrarte algo. Imagínate que vas por ahí y te encuentras algo muy valioso, o te pasa algo que le quieres contar a todo el mundo. Es así, y más viéndolo desde el punto de que Dios te rescató de ser la persona que era. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo me sentía como que Dios me había sacado de un montón de gente. Dios me había escogido a mí, y yo me acuerdo que pensar en eso me quebrantaba el corazón, y yo le contaba a mis compañeros de la escuela, yo le contaba a todos, y hasta ahora siempre vivo diciendo, porque digo yo, Dios me sacó a mí de una multitud, me trajo a ellos también, los va a rescatar a ellos también, porque la salvación es para todo el que la quiera, para todos. Sí. Entonces, esa convicción que tenía la iglesia primitiva, y ese fuego y esa pasión convertían a los demás, y ver que ellos se habían convertido de tal manera, todos los demás querían tener ese encuentro con Dios. Sí, y ellos tenían una estrategia porque entendían la visión de Dios, o tenían la visión de Dios en su corazón, porque hicieron eso. Vieron a la perspectiva de Dios y pusieron en su corazón lo que estaba en el corazón de Dios. Ellos tenían una estrategia para evangelizar, ¿verdad? Que era salvarlos, agarrarlos, discipularlos, ¿verdad? Y que enviarlos. Ya te preparamos, ahora tú ya haz lo mismo también, Así ¿verdad? es. Entonces, ellos tenían esa estrategia de agarrarlos, prepararlos y enviarlos, ¿verdad? Y en el plan de Dios, todos los creyentes, como tienen la visión de Dios en el corazón, deben ser activos en la gran comisión. Entonces, si dijimos, escuchamos la palabra y decimos, sí, entendí la visión de Dios, es de ponernos activos en la gran comisión, no solo de recibir la palabra y decir, ah, sí, la escuché, pero aquí me voy a quedar en mi banca para que nadie me la toque, esta banca es mía. En vez de decir, no, esta banca que estoy ocupando la va a ocupar alguien que yo le voy a predicar allá afuera. La voy a llenar así. ¿Verdad? Eso debe ser nuestra visión, no para decir, no, esta banca la parto para que nadie más se sienta acá. No, ¿verdad? Eso debe estar, ¿verdad? Debemos de estar activos en la gran comisión y tener una estrategia para impactar el mundo, ¿verdad? Necesitamos tener una estrategia, y por eso estamos ayunando, ¿verdad? Para que Dios nos dé la visión, nos dé las estrategias a cada persona individualmente, a cada ministerio y a nuestra pastora como iglesia, ¿verdad? Para que tengamos esta estrategia para cumplir. Así ¿verdad? es. Y nosotros seguimos la estrategia de la iglesia primitiva, porque te conviertes, te predican la palabra, te conviertes, te preparan y nos envían, nos discipulan, nos preparan día a día, y después nos dicen, vamos chiquito, ahora le toca a usted, nos preparan, y así debe ser. Y yo miro cada vez, después ese que preparaste se está discipulando otro, este está discipulando otro, y así va creciendo y va creciendo el ministerio. Y crece, ¿verdad? Crece, y sí. crece, porque se está cumpliendo la gran comisión, Así ¿verdad? es. Decidimos no solo quedarnos con la salvación, sino la compartimos, la transfiero a otra, y Él va a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y después que ya entendimos la visión de Dios, ¿verdad? De qué es lo que se necesita para tener esa visión espiritual, que es la salvación y la revelación de parte de Dios, ¿verdad? La sabiduría, la guianza de Él. Nos sale otra pregunta para poder entender la visión de Dios, ¿verdad? Que es cómo la visión personal, es decir, cómo mi visión, porque Dios nos da una visión personal a cada quien, ¿verdad? Nos da una visión colectiva como iglesia, pero también te va a dar una visión a ti en específico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa visión personal que Dios me va a dar a mí va con la de Dios? ¿Cómo yo puedo alinear estas dos visiones? Es interesante, Edwin, porque a veces uno, siendo incrédulo, escoge una carrera, pero no sabe que al convertirse o algo, Dios la alinea con su visión, porque esa visión ya está sembrada en nosotros. Cuando nos convertimos, se activa. Pero, digamos, de la manera que Dios nos da esa visión personal se alinea, es que nosotros le ponemos eso a Dios, y todo lo que Dios nos da, Él lo convierte para ganar
almas, Para o ganar sea, almas. un título que nos da, una profesión que tengamos, lo que sea que tengamos, debe ser impacto para ganar almas. Si somos maestros, tenemos el gran privilegio de llevar la palabra de Dios, de ganar estas almas para Cristo. Doctores, conocí un doctor que decía, antes de una cirugía le decía, ¿quieres aceptar a Dios? Porque yo no sé qué va a pasar después de esto. O Sí. sea, él está alineando su visión personal, porque su visión personal era ser doctor. Tal Sí. vez uno lo alcanza antes de ser cristiano, pero cuando vino el Evangelio, él alinea esa visión con la visión de Dios. Y dice, pues, antes de esta cirugía, conviértete a Cristo. Un maestro toma esa visión personal para convertirlo, para platicarle a los jóvenes, a los niños, para pasar ese mensaje de salvación. Sí. Así que lo que sea que nosotros tengamos como visiones personal, Dios lo alinea. Lo alinea a la visión de Él, A ¿verdad? la Que vaya visión de conforme a su corazón. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestra visión, pero ¿para qué? Para exaltarnos nosotros mismos, para sentirme mejor y decir, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y con el título que tengo gano tanto, ¿verdad? Nos Sí. preocupamos de las bendiciones humanas que viene con eso, y en vez de decir, Seculares. Señor, tú me diste esta visión, pusiste en mí este sueño, ¿verdad? Desde pequeño, yo quiero usarlo para glorificarte a ti, ¿verdad? Me voy a preparar porque quiero usarlo para ti, porque yo sé que con eso tú vas a abrir las puertas más para que yo pueda servirte a ti de una manera en específico. Sí. Y eso va para los jóvenes que ahorita están estudiando, ¿verdad? De que están pensando en qué título agarrar, cuál me va a pagar mejor. Eso no debe ser nuestro No. pensar, ¿verdad? Es decir, Señor, voy a estudiar eso porque tengo esto en mi corazón. Sí. Y yo sé que con esto tú me vas a ayudar, me vas a proveer esto, pero lo principal es, quiero servirte con esto. Así es. Esto lo que voy a estudiar me va a guiar más a ti, me va a ayudar a traer otros a ti, o me va A descarriar, descarriar a del desviar. propósito verdadero que tú tenías para Así mi vida. es, así Esa es la pregunta que nos debemos estar haciendo, ¿verdad? Sí. La visión y los sueños que Dios pone en nuestro corazón siempre se van a alinear con el corazón de Dios. Mientras tanto y cuanto nosotros tengamos la salvación y tengamos la revelación de la visión de Dios. Eso es lo Así importante. Van entreconectados los Sí, puntos, sí, sí, ¿verdad? Nuestra visión, nuestro sueño se van a alinear con el de Dios si nosotros entendemos, ¿verdad? O tenemos esa revelación de la visión de Dios, ¿verdad? Porque muchos tienen sus sueños y lo cumplen y le van bien, le van dinero, y nosotros decimos, well, yo quiero eso, quiero lo mismo, pero no sabemos de que eso solo es temporal, Sí. que va a llegar un punto donde van a tocar tope y ahí fue. Sí, porque si nos enfocamos, como decías, en lo secular, en ganar dinero, en ganar fama, en ganar poder, lo cual sí se gana, pero como tú dices, eso no es a lo que vinimos. Podemos ganar lo que querramos con nuestra visión, lujos, casas, dinero, lo que querramos, pero eso se queda ahí, no va a ningún lado, no nos lleva a una vida eterna, no nos lleva a la salvación, no nos lleva a alinearnos con la visión de Dios. Y hacer la visión de Dios te satisface, te llena de alegría. Eres estudiante, alinea tus estudios con los de Dios, como tú decías. Dile, Señor, quiero un estudio en el que, una carrera en el que te sirva, así sea, que eso impacte a otras vidas, que el que me mire haciéndolo, te mire a ti reflejado en mí. Entonces esa es la importancia, es alinear, porque puedes tener un título, pero uno dice, Señor, toma mi título, Aquí toma lo mi tienes. carrera, lo voy a usar para ganar almas, lo voy a usar para alinearlo con tu visión. Así es. Y también Dios nos da a nosotros un ministerio. A cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio, ¿verdad? Tal vez no lo has encontrado, o tal vez no te ha llegado la revelación de tu ministerio, pero tienes un ministerio. Y con ese mismo ministerio, Él hace lo mismo, nos pone un sueño. Pero ese ministerio no es para hacerte a ti famoso. No es para decirte yo soy el mejor, no hay nadie como yo lo hago mejor que otro. No es para eso, ¿verdad? O yo predico de una manera de que, gano 100 almas en una sola prédica.
No es eso, ¿verdad? El ministerio que Él te da es para ganar almas verdaderamente, ¿verdad? Con la guianza de Dios, con la presencia de Dios y con la voluntad de Dios, ¿verdad? Así Hacerlo es. a la manera que Él los hace. Entonces, Él es el que nos prepara y Él es el que nos envía. Entonces, tenés un ministerio, es para glorificar a Así Dios, es. ¿verdad? Es para expandir el nombre, el El reino evangelio, de ¿verdad? Dios. Y Así es. exaltar el nombre de Dios, no tu nombre, ¿verdad? Así Es es. exaltar eso, no para que digan, oh, la mejor líder, no. Dios está en él, ¿verdad? Y Dios lo está usando de una manera que sea eso. Así es. Y también Él te da una familia. La familia te la va a dar ¿para qué? Para la misma razón. Sí, es para cuidarla y encaminarla a que tengan un corazón conforme al de Dios. Esto también me tocó muchísimo, porque todo lo que Dios nos da es para cuidarlo, para guiarlo conforme a la voluntad de Dios. Como decíamos nosotros, como cristianos ya tenemos esa revelación de Dios en nuestro corazón. Sí. Y si no la teníamos, ahorita la hemos recibido con la prédica de estos domingos. Y Dios ha puesto esa revelación en nuestro corazón de que su visión son las almas. Y como tú decías, nuestras carreras seculares, lo que sean nuestros estudios, títulos, ministerios, familias, todo Dios nos lo da para que esas almas que tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, nosotros los llevemos a conocer a Cristo, los encaminemos. Amén. Entonces nuestra familia está para hacer lo mismo, glorificar Así el es. nombre y extender el nombre de Cristo, ¿verdad? No, y no es de preocuparte de que, oh, ¿de dónde va a venir esto? ¿De dónde va a venir lo otro? ¿Verdad? Mi pastora lo decía en la palabra, no es que vas a preocuparte de dónde esto, sino es de que Dios va a proveer todo y tu familia la vas a usar para glorificar el nombre Así de es. Cristo. Y de ahí surge la otra pregunta. ¿Por qué es tan importante tener una visión espiritual? ¿Por qué el Espíritu nos está hablando tan detenidamente en esto? De ¿por qué debo tener yo una visión espiritual? Y la razón es porque donde no hay visión, No hay esperanza. no hay esperanza, ¿verdad? Donde no hay una meta en qué llegar, ¿qué esperanza tenés, verdad? No hay ánimo, no hay fuerzas para ir hacia esa meta que está allá, porque eso es una visión, ¿verdad? Tú te dispones a hacer Así eso, es. y lo decíamos anteriormente, cuando un negocio pone su visión, ¿cuál es? O con esto queremos alcanzar ese punto que está allá, ¿verdad? Y trabajan para alcanzarlo Para y llegarlo lo a eso. alcanzan. Entonces, es cierto. Y por eso te decía de que cuando nosotros no tenemos una visión espiritual, tenemos solo las seculares, vamos a alcanzar los seculares, pero ¿y qué más? Nos quedamos ahí. Sí. No llegamos a la visión celestial. O sea, podemos alcanzar todo lo que querramos en este mundo, pero nunca vamos a alcanzar el cielo sin tener esa revelación divina y espiritual. Y por eso es la importancia de una visión espiritual. Porque podemos tener todas las visiones del mundo secular, pero si no está la visión espiritual, no llegamos a No ningún llegamos a lado. nada, ¿verdad? Y hay que saber de que el hombre sin Jesucristo no puede ver. Así es. Está ciego, ¿verdad? Está caminando en esta tierra ciegamente, siendo guiado por sus deseos, ¿verdad? Por la corriente del mundo. Pero alguien de que le ha llegado la visión, que ha entendido, que ha recibido la salvación y la revelación, ¿verdad? Puede ver esa visión, puede salir de esa oscuridad que se encontraba y ver la luz, ¿verdad? Y encontrar esa salvación y su propósito en cual Él tiene acá en la tierra. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Donde, como decíamos, ellos están caminando en la oscuridad. Así Y sin es. Cristo Jesús, su entendimiento está bloqueado. Así es. No tienen ningún tipo de visión porque están prácticamente caminando como en un círculo, dando vuelta en las mismas cosas, porque no avanzas. Sin visión no avanzas, quedas estancado en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, sin Cristo Jesús, sin su salvación, no puedes tener nada. No se llega a nada. Quedas estancado Así en el lugar es. donde estás, no creces, no avanzas, no hay nada en Así ti, es. ¿verdad? Entonces es importante tener esa visión
espiritual, ¿verdad? Porque Dios puso la visión del perdido en nuestro corazón. Porque si no fuera puesto esa visión en nosotros del perdido, ¿qué fuera de esa tierra? Así es, porque nosotros somos la luz de este mundo oscuro. Este mundo está en una oscuridad profunda. Y nosotros somos esa lucecita de esperanza que se prende. Entonces, si Dios no nos hubiera puesto a nosotros aquí como luz, todos estaríamos perdidos. Sí. Por eso Dios mandó a su Hijo para mandar una esperanza, una salvación, que se abre una ventana de luz y nosotros somos esa luz. Sí. Y sin nosotros, como tú estabas diciendo, ellos que están en una oscuridad no van a salir de ahí, quedan ahí. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra visión espiritual, porque estamos alumbrando otras almas, ayudándolas a salir de la oscuridad en la que Sí, están. en otras palabras, somos, porque Cristo Jesús está en nosotros, la esperanza para este mundo. Así es. Para Cristo Jesús es la solución a todo. Así Y es. nosotros somos los portadores de eso, ¿verdad? Somos sus embajadores, sus representantes. Cristo dijo, yo soy la luz, primeramente, pero se fue, pero quedan ustedes. Ahora ustedes son la luz porque yo brillo por medio de ustedes. Entonces, si nosotros no tenemos esa visión, o tal vez la entendimos, pero estamos con el versículo que escondemos la luz y no brilla nada. Así es. ¿Qué pasa? No estamos cumpliendo la visión de Dios. Decimos, sí, yo entendí, Señor, que es importante, pero tú entiendes, ir allá afuera y que me contamine la persona de allá, o hablarle a Él, que me vean cerca de una persona como Él. Nos volvemos sal sin sabor, ¿verdad? perdemos nuestro sabor. No cumplimos lo que tenemos que hacer, Así ¿verdad? es. Entonces, nuestra visión, nosotros somos la esperanza. Porque si no somos nosotros, ¿quién le va a hablar a ellos de Cristo Jesús? Así es. ¿Quién va a hacer? La palabra dice que si nosotros no hablamos, las rocas van a hablar, pero nosotros somos el que se nos dio este trabajo, esta misión y que cumplir. Entonces, la esperanza. Así es. Una visión sin esperanza, donde no hay visión, no hay esperanza. Entonces, si la visión no hay en nosotros, no hay esperanza para esta tierra, porque no va a haber nadie predicando el evangelio. Todos se van a estar yendo a la perdición, van a quedar en donde está. Y nosotros, viendo el tiempo que estamos viviendo ahorita, nosotros más como cristianos debemos de estar alertas. Es cuando más debemos estar ¿verdad? ganando. Más debemos almas. estar jalando las almas, creando eventos no para, ¿cómo se le puede decir? No para fama, no para nosotros mismos Sí. lucirnos, Y sino para allá afuera, ¿verdad? traerlos. Para los que necesitan realmente de una palabra de salvación, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, por eso es importante tener una visión espiritual, porque sin visión no hay esperanza. Y lo otro es esto: ¿qué pasa cuando no hay una visión personal, familiar, en iglesia o en la nación? Cuando no hay una visión en qué cumplir, hay desenfreno. Las Caos personas total, se ¿verdad? Porque no hay nada en qué sujetarse, Así a qué es. seguir, ¿verdad? Y eso significa que las personas se comportan sin moderación, con violencia, libertinaje, descontrol, exceso de perder las riendas, diversión, desintegración, desorden, sin protección y al final perece. Entonces es un Sodoma y Gomorra, en otras palabras, Sí. es un desenfreno total. Y eso lo vemos mucho porque muchas personas o tenían la visión o la han perdido. Y cuando no tenemos esa visión como persona, si no tenemos esa visión primeramente personal, luego en nuestra familia, en nuestra iglesia y para nuestra nación, es todo lo que acabamos de mencionar, un total desenfreno. Un total desenfreno en todas las cosas. Entonces, cuando no hay una áreas. visión, y estas son las consecuencias trágicas de no tener una visión. Así En las es. personas, en la familia, en la sociedad o de la iglesia, cuando pierden las riendas, le afecta moralmente, ¿verdad? Todo lo moral se va. Lo bueno ya no es bueno, lo malo es lo bueno. Así es. Hay todo patas arriba, como se dice, todo al revés está, ¿verdad? El mundo, el sentido moral cambió, ¿verdad? Y eso lo vemos ahorita. Sí.
Lamentablemente hay muchos allá afuera sin visión, Así es. viviendo en la inmoralidad, Sí. ¿verdad? Viviendo una vida desenfrenada, ¿verdad? En desilusión, en problemas y en todo, ¿verdad? Que diciendo de que lo que yo hago está correcto, no hay nada malo, yo no le estoy haciendo a nadie mal, ¿verdad? Sí. Mientras yo estoy acá estoy bien, ¿verdad? Eso es lo que muchos Sí, dicen, y ¿verdad? todos, como decías, todos le están diciendo ahorita a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y todo está justificado. Es bueno para ellos y no hay visión, hay desenfreno. Y ahí nos recuerda Proverbios 14:12, donde nos dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino a de la muerte. A nosotros muchos dicen, ay no, esto está bueno, está bien bueno, me ofrecieron esto Sí. y lo voy a hacer porque, ¿cómo va a estar malo? Pero nos que llevan a qué? Nos llevan a la perdición, nos llevan a la muerte. Y eso ¿Verdad? pasa si no tenemos, como decíamos, nuestra visión alineada con la de Dios. Porque al tener nuestra visión alineada con la de Dios, lo primero que vamos a preguntar es, Señor, hago esto, esta visión va con la tuya. Porque si no, nos vamos a la perdición sin darnos cuenta. Que la Biblia dice que ante nuestros ojos eso es bueno. Tiene lógica, es cierto, sí. Porque si nos ponemos a escuchar las filosofías que hay en este mundo ahorita, pensándolo, te lo pintan bonito. Sí. Hasta uno dice, wow, pero no. Es un fin que lleva a la muerte, es un camino que lleva a la perdición, pero solo se discierne con la revelación Con de la Dios. revelación de Dios, ahora entendiendo lo que viene de Él, lo que es de Él. Y como mencionábamos la semana pasada, cuando queremos algo, nosotros decimos, pero me parece bueno, me parece agradable y me parece perfecto. Pero no es así, no es lo que a ti te parece bueno, es lo que a Dios Sí. dice que es bueno. No es lo que a ti te parece agradable, lo que a Él le parece agradable y lo que a Él le parece perfecto. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando las personas, las familias y la sociedad de naciones manejan su vida sin dirección divina, siempre estrellan y terminan mal, ¿verdad? Podemos decir que la sociedad como una gallina sin cabeza, ¿verdad? Así es. Por Sin cualquier nada. lado, perdidas. Están así. Y por eso Sí. nosotros necesitamos agarrarnos y entender la visión de Dios, ¿verdad? Porque si no está esta esperanza que mencionábamos anteriormente, ¿a dónde está siendo guiado esta humanidad? Al abismo, Así ¿verdad? es. A la muerte eterna, Al infierno. ¿verdad? A vivir lejos del amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos y tengamos revelación de la visión de Dios para poder ser la esperanza para estas Así personas, es. ¿verdad? Para poder tener esa visión, porque si nosotros mismos no la tenemos, también vamos a vivir una vida de desenfreno, Así yendo es. hacia donde la corriente me lleve, o lo primero que me parezca bueno lo voy a hacer, sin realmente decir, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Por eso es muy importante eso. Y lo siguiente es, donde no hay visión, las personas se Desintegran dividen, y se dividen, así es. ¿verdad? Porque cuando se pierde la visión, el pecado aumenta con una fuerte que la aleja de Dios y a los demás. Así. Y eso lleva a la división, ¿verdad? Porque la misma persona, o de la familia o de la sociedad, una persona, familia o sociedad puede enfrentar cualquier problema si hay unidad, ¿verdad? Si hay unidad, venga lo que venga, vas a Lo poder. combaten, pero si no hay unidad, si está dividida, esto está a disposición de Satanás. Sí. Porque uno dice, yo voy a hacer eso, el otro, yo voy a hacer el otro. Entonces, básicamente, esta familia está libre para ser destruida por Satanás, porque no tienen una visión, porque ellos no están integrados en esta visión, Sí. en la misma visión. Sí, entonces esas son las consecuencias de no tener una visión, ¿verdad? De familias y sociedades en desenfreno, ¿verdad? Perdidos. Y en Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había división. Había división. División No había un completamente. líder
que les dijera esto vamos a hacer, que los guiara a la visión divina. Entonces cada quien decía, a mí me parece que Baal es Dios, yo a él voy a adorar. Sí. A mí me parece que el otro es Dios, yo a él voy a adorar. Y así Sí. estamos cuando no tenemos. Sí, no había una visión como nación. Cada Así quien es. estaba dividido en su tribu diciendo, yo voy a hacer esto porque me parece. No había la visión principal como nación de que esto vamos a cumplir porque esto es lo que vamos a hacer. Estaba la división, ¿verdad? Y así es como decimos, cuando no hay una visión en una familia, se divide la familia. Sí. Cuando no hay una visión en una sociedad, se divide la sociedad. Cuando no hay una visión en la iglesia, se divide la iglesia. Sí, porque todo lo del enemigo, todo lo que no va con Dios trae unidad, mas el enemigo trae división. Sí, y la otra consecuencia que viene por falta de visión es de que cuando no hay visión, somos desprotegidos o desnudados, somos dejados expuestos al mundo, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Donde no hay visión, las personas están desnudas o desprotegidas. Génesis 3:7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Así es. Se les Estaban expuso desprotegidos. todo, desprotegido, ¿verdad? Todo se va, Expuestos. donde no hay una visión, estamos expuestos A la ira de Dios. a la ira de Dios. Y al mundo. Y al mundo, lo que está allá afuera, ¿verdad? Donde la Biblia siempre se usa el ejemplo de la ropa sucia, ¿verdad? Como una ilusión de pecado y de autojustificación, porque nosotros como humanos nos gusta justificarnos diciendo, no, es que no fue esto, es que fue lo otro, es que yo creo, que esto, nos justificamos bastante, ¿verdad? Y la ropa limpia como una ilustración de la justicia protectora de Dios, ¿verdad? Entonces el creyente que confía en Cristo lo cubre su justicia, ¿verdad? Entonces Él es el que nos defiende, es nuestro abogado cuando el enemigo quiere venir a acusarnos. Él dice, no, yo soy el que va a hacer juicio acá, ¿verdad? Y escapamos de la ira de Dios. Y nos escapa de la ira de Dios. Pero el incrédulo o el cristiano que no entiende la visión de Dios está desnudo y expuesto a la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, entendamos la visión, ¿verdad? Nos está explicando la palabra la visión, porque Él no quiere que su ira venga contra nosotros. Su misericordia es grande, pero hay un punto donde esa misericordia topa y tiene que caer la ira de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de entender eso. Donde no hay visión, somos expuestos a todo, a la ira de Dios también, ¿verdad? Entonces necesitamos entender la visión, hacerla nuestra, ¿verdad? Y otra consecuencia es lo más probable. Perecemos. Morimos espiritualmente. Muerte quedamos espiritual. Así fritos, como se dice. Así no hay es. nada, no sentimos ni A ni B, nada de lo espiritual. Somos muertos andando, muertos un zombie, vivientes. un zombie cristiano, Sí. o cristino podemos decirlo, ¿verdad? Porque ya no hay nada, Ya ¿verdad? no que hay. siente, ¿verdad? Ya no hay nada en eso, ¿verdad? Si como cristianos no tenemos una visión que nos guía, porque como decíamos, la visión de un cristiano es lo que nos motiva a despertarnos cada día. Te busco, Señor, porque yo quiero ganar almas para ti. Quiero que tú te reflejes en mí para que los otros se puedan ver en mí. Entonces, esa es tu motivación día a día. Sí. Pero si no la tenemos, como todos los puntos que mencionamos aquí, pero si no tenemos eso, también morimos espiritualmente, porque no tenemos algo que nos motive a buscar más de Dios, a amar más a Dios, porque ganar almas nos enamora más de Dios, Sí. nos trae cerquita de Dios, pero al no hacerlo perecemos espiritualmente. Y lo otro es de que la gente allá afuera, como la misma Biblia lo dice, está muerto en sus delitos y en sus pecados, y es una muerte eterna. Así Mientras es. está acá en la tierra es algo que puede ser cambiado si alguien viene y le presenta el evangelio, pero si no, ¿qué pasa? Muere sin haber escuchado el evangelio, Así es. si han escuchado un mensaje de esperanza y de salvación. Y nuestra pastora nos daba estadísticas, ¿verdad? Que son muy reales. Un dato muy perturbador, porque cada 3 segundos perecen personas sin Cristo. O sea,
1, 2, 3, cada 3 segundos mueren personas sin conocer al Cristo. ¿Qué significa? Que cada 3 segundos personas se van al infierno. Sí, Básicamente, se mueren sin Dios. sí. Entonces, esto nos debería de aterrar como cristianos, porque ¿qué estamos haciendo para rescatar a esa persona que se mueren sin Dios? Evitar que se mueran más personas sin Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a comenzar a hacer para evitar que eso suceda? Entonces, hay que estar. Y lo otro muy importante de este punto es de que cuando perecemos sin la misión de Dios, hay muchos de que en algún punto de nuestra vida entendimos la visión, pero la dejamos ir porque nos gustó más las bendiciones que vinieron con ella. Porque cuando obedecemos, Dios nos bendice siempre, ¿verdad? Porque Él nos prometió eso: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y vendrá todas las añadiduras. Pero muchas veces nos gustó más las añadiduras y nos olvidamos la visión. Y vimos el ejemplo de Salomón. Del rey Salomón fue que escribió Proverbios 28, Sí. 29 y 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así es. Él aguardó, pero llegó un punto donde la sabiduría que hubo, la riqueza, porque se dice que fue el hombre más rico, más Él- sabio en todo, en ese periodo de tiempo, Así ¿verdad? es. Él Pero- alcanzó todo lo que se puede alcanzar secularmente, todo, y iba alineado con la visión de Dios. O sea que al Dios darle, él recibió la visión de Dios y todo lo fue alineando, todo lo que iba consiguiendo, pero se llenó de fama, de poder, de dinero, era el hombre más sabio del mundo, y esto lo perdió, hizo perder, hizo desenfrenarse, lo hizo salirse. Sí, y las consecuencias de no la solo las visión. sufrió él, sino la nación. Así Porque él, es. siendo un rey, siendo la cabeza de esa nación, las consecuencias del rey, o las consecuencias del padre, las consecuencias del pastor, las consecuencias de un líder, caen sobre su pueblo también. Así es. Pero ¿qué pasó con eso? Las personas se desmoralizaron, cayeron en un pecado grande. Así es. ¿Verdad? La nación se derrumbó, se dividió, ¿verdad? El Hubo un reino gran fue pleito dividido. y nació el reino de Judá y el reino de Israel. Israel, cuando Dios solo quería una sola Una nación. sola nación. Se dividió en dos. ¿Por qué? Por lo que le pasó a Salomón, perdió la visión. Así es. Yo ¿Verdad? recuerdo Dejó que, sus ojos de la visión de Dios. yo recuerdo que cuando yo leía por primera vez, hace muchos años, cuando iba leyendo la Biblia por primera vez y me topé con esto, yo quería llorar porque yo decía, "¡Ah! No puede ser, Dios le dio tanto". Y ahí, después de eso, no hubo otra vez un rey que gobernara todo Israel. Sí. Habían 2 reyes, uno guiaba a Judá y Jerusalén y otro la otra parte de Israel. De Israel y Se Samaria, dividió estaban y ahí. es por esto, porque perdió la visión y él tuvo la visión y la perdió, la dejó ir. Sí. Y entonces ahí podemos ver claramente que las alternativas son claras. Si no hay visión, Hay división. hay división. Salomón perdió la visión y por eso vino la división. división. Y es algo bien, bien claro que lo podemos ver. Por eso nuestro clamor debe ser pedirle a Dios que Él nos ayude a ver todas las cosas como Él las ve, no a nuestra manera. No es que necesitamos cambiarla al parecer nuestro. No. Es de que, Señor, está correcto lo que está diciendo, pero ¿qué tal si lo hago de esta manerita, un poquitito? No. No. Él es como Él dice. Así es. Y hacer lo que Él nos ponga en el corazón, lo que esté en el de Él y del mundo perdido. Pero eso hay que clarificarlo, muy importante, porque Dios nos habla a nuestro corazón. Pero hay que saber si es la voz de Dios que viene o solo fue, como hemos dicho anteriormente, los frijolitos que comiste. No. Si es algo que viene de Dios, ¿dónde se va a respaldar? En La palabra de Dios. En la Si palabra. tú decís que recibiste algo, pero no está respaldado en la palabra, hermano, no sé qué escuchaste. Deja de comer los frijolitos antes de la cama, pero no. Lo que Dios te habla siempre va a estar respaldado por la palabra de Dios. Entonces, si escribiste tu visión es para este año, asegúrate
que sea vayan, respaldado por la así es, palabra de que Dios. vayan alineados. Porque cuando Él habla, Él siempre va a hablar con su palabra, porque esa es su autoridad suprema, la palabra de Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, entendamos eso también, ¿verdad? La visión la vamos a recibir, pero nosotros tenemos que verificarla con la palabra. Alinearla con Alinearla la palabra de Dios. con la corazón de Dios, porque la Así palabra es la esencia de Dios, las leyes, sus mandamientos, todo lo que está en la Biblia es Dios mismo. Entonces, si Él nos da una visión, creemos que recibimos una visión, decirlo, Señor, demuéstrame en tu palabra que esto es tuyo. Porque tal vez solo algo es mío, porque muchas veces hacemos ese error. Usamos, como líderes, como padres, hacemos ese error nosotros. Nuestras propias convicciones personales, diciendo, yo creo que es así, y así lo voy a hacer, cuando la palabra nos dice lo contrario. Y yo creo que la mayor confirmación es de que nuestra visión debe ser para la edificación de otras personas. Porque eso está en el corazón de Dios. Entonces, todo lo que hagamos debe de ir que vaya a edificar a otras personas, que vaya a convertir a otras personas, ya sea con nuestro ejemplo. A veces no es necesario ni hablar, con solo que te miran, dice, esa persona es cristiana. Sí. Entonces, todo lo que hagamos, pensemos, esto va a edificar a otra persona. Va a traer otro a tu camino. Si yo voy a ese lugar, eso va a dar un buen testimonio de mí, va a dar un buen testimonio de una persona cristiana. Y si la respuesta es no, entonces ahí está, esa es la respuesta, está ¿no? la respuesta, ¿verdad? Y lo otro que tenemos de decirle al Señor es también, ayúdanos que nuestras visiones personales, familiares y ministeriales vayan de acuerdo con el corazón de Dios, que ya lo sabemos, que es ganar almas, ¿verdad? Ganar al perdido, discipularlo o educarlo y enviarlo, para que no sean, ¿qué? Desnudados, no sean desprotegidos, para que la ira de Dios no les venga llegue, sobre ellos, ¿verdad? Y aún Pablo oró por los cristianos de Colosa para que ellos pudieran ver las cosas desde el punto de Dios. Y en 1 Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, y es lo mismo que la palabra nos ha hablado. Él quiere que nosotros tengamos revelación, que tengamos la visión. Pero como fue lo primero que hablamos, para poder entender esa visión, ¿qué hay que tener? Salvación. Y esta es la oportunidad que te estamos dando, que el Espíritu Santo te está dando en este momento, ahí donde estés escuchando este podcast o viéndolo, ¿verdad? En este miércoles o el día que decidas verlo. Te está dando la oportunidad que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y como hemos dicho muchas veces en esto, es algo tan simple pero tan poderoso que es solo una oración, ¿verdad? Eso es lo único que Él pide, el único requisito que pone. Arrepentite de corazón y Él te perdona. Entonces, en este momento, ahí donde estás, ahí en casa o donde sea que estés, cierra tus ojos y sinceramente haz esta oración de arrepentimiento con Él. Y repite después de mí, Señor Jesús, he escuchado tu palabra, he escuchado de que tú tienes una visión para mi vida en que tú quieres que yo cumpla. Pero para poder entenderla necesito tener de tu salvación. Y por eso yo vengo hoy humillado delante de ti, pidiéndote perdón por mis pecados, por mis inequidades, Padre. Creo que tú moriste en esa cruz por mis pecados y derramaste tu sangre para pagar el precio de mi vida. Te acepto hoy como mi Señor y como mi Salvador. Pido que me ayudes día a día a leer tu palabra, a gozarme en ti y crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar para que este año Dios nos llene de su voluntad y nos guíe a tener unas visiones alineadas con su visión. Así que oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor amado. Primeramente, a darte gracias por la palabra que nos has dado,
por ayudarnos a entender que tal vez no hemos alineado nuestras visiones conforme a tu voluntad. Y hoy venimos en el nombre de Jesús pidiéndote perdón por eso y pidiéndote que nos guíes, que nos llenes de tu gracia, que nos ayudes a que de hoy en adelante sembremos tu visión en nuestro corazón, Señor, que pongas tu corazón en el nuestro y que hoy en adelante comencemos a cambiar nuestras visiones personales, profesionales, ministeriales, para tu voluntad, Señor, hacia tu visión, Señor, que eso sea lo que gire alrededor de nuestra vida, tu visión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Muchas gracias por su sintonía. Acuérdense de suscribirse al canal, darle like a este video si le ha gustado. Yo soy Edwin Hernández. Y yo soy Ana Blanco. Y esto fue Comentarios de la Prédica. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.